vida, la salud y el privilegio de volver a estar congregados en esta su casa de oración para alabar, bendecir y glorificar su nombre, y también para meditar en otra porción más de su santa y bendita palabra. Por lo cual voy a invitarles a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, para dar lectura del verso 9 al verso 11. Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues Jesús resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pues sí, hermanos, para estas alturas ya hemos estado meditando en la encarnación de Cristo, en el ministerio de Cristo y en la crucifixión de Cristo. Tócanos ahora meditar en la resurrección de Cristo. Dicen que hay muchas religiones en el mundo. 4 de ellas son excesivamente famosas: el judaísmo, el budismo, el cristianismo y el maometismo. Las 3 anteriores pueden existir sin Abraham, sin Buda y sin Mahoma. Pero el cristianismo definitivamente no puede existir sin Cristo. Para los judíos no importa que Abraham haya muerto y allí esté. Para los budistas tampoco importa que Buda haya muerto y allí esté. Para los mahometanos es algo maravilloso saber el día y la fecha en que murió Mahoma y dónde está, e ir a visitarlo. El cristianismo tiene un sepulcro vacío. Si así no fuera, el cristianismo no existiría. La resurrección de Cristo es excesivamente e indispensablemente importante. Sin ella no habría cristianismo. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, las profecías en cuanto a la resurrección de Cristo. Allá en el Salmo 16, 10, Jehová, por medio de David, hablando del futuro, pero hablando como si ya hubiera sucedido, dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando leímos las palabras, hasta parece que es David el que está hablando a Dios y el que está diciéndole: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que mi carne o que mi cuerpo vea
la corrupción. Tal parece que se refiere a él, aplicable a él, indicando a él. Pero las palabras del salmista no tienen aplicación a él, sino al Mesías que habría de venir. Y si quisiéramos, sin temor a pecar, podríamos decir de la siguiente manera: no permitirás que el alma del Mesías sea dejada en el Seol, y tampoco permitirás que tu santo, que la carne, que el cuerpo del Mesías vea corrupción. Es lo que quería decir el salmista. Pero aún tenemos otra profecía en Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo la ven? Cuando haya puesto su vida, cuando haya entregado su vida, cuando haya muerto para expiar el pecado, verá linaje. Dicho de otra manera, verá descendencia, verá un gran pueblo y será prosperado y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Es la profecía de Dios por medio del profeta Isaías, hablando precisamente de que primero iba a morir y después iba a vivir, y habría de ver como consecuencia de su muerte y resurrección, habría de ver linaje, habría de ver descendencia, habría de ver un gran pueblo, habría de ser prosperado y habría de vivir por largos días eternamente. Pero aún tenemos una profecía más ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 17 y 2:10. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, 2 días. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de Cristo? Bueno, yo también me haría la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver esto? Esto de que Jonás fue tragado por un pez y de que estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches y que después fue vomitado en la orilla del mar. Cualquiera lo consideraríamos una cosa extraordinariamente maravillosa. Para algunos, ridícula. Para otros, increíble. Para otros, cuento de fantasía. Pero lo cierto es que está involucrada la mano de Jehová. Y para Jehová no hay nada imposible ni problema para hacer esto y algo más maravilloso. Sí, ya dije, algunos preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con la resurrección de Cristo? Pues yo no sé, pero Cristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Solo faltó decir,
como el pez vomitó a Jonás, así la tierra me vomitará a mí. Pero era una profecía en relación a la resurrección de Cristo, el incidente de Jonás. Pero ahora tenemos la palabra de Cristo mismo, allá en Mateo 20, 18 y en Marcos 10, 33, un pasaje que citaba anoche, pero que ahora lo vuelvo a citar porque está íntimamente relacionado con la resurrección de Cristo, cuando dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los ancianos del pueblo, de los principales sacerdotes, de los escribas, y lo condenarán y lo entregarán a los gentiles para que sea azotado, para que sea escarnecido, para que sea escupido, para que sea crucificado y muera. Pero al tercer día resucitaré. Y estas son las palabras aplicables a nuestro tema en esta hora, las últimas. Pero al tercer día resucitaré. Estaba viendo una enorme lista de pasajes en donde Cristo habla de este asunto de al tercer día resucitaré, al tercer día resucitaré. Pero me dije, ¿para qué te mortificas? Para el buen entendedor, con pocas palabras, ¿verdad que es cierto? Y con un pasaje suficiente, hermanos, para entender que Cristo estaba hablando de su resurrección. Bueno, eran profecías, ¿verdad? La profecía de David en el Salmo, la profecía de Isaías en su libro, la profecía de Jonás en su incidente y la profecía de Cristo en su ministerio, todas en relación a su resurrección. Veamos ahora, hermanos, el cumplimiento, porque si la profecía no tiene cumplimiento, deja de ser profecía o se convierte en mentira, en fraude, en profecía definitivamente salva, como sucedía con aquellos profetas en tiempo de Jeremías que venían diciendo: Jehová dice, cuando que lo cierto era que Jehová no había dicho. Así pasaría con esto. Si no hubo cumplimiento, entonces las profecías dejarían de ser profecías para convertirse en mentira. Pero la profecía se cumple con exactitud y precisión en el tiempo indicado. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cómo se ha discutido esto? Creo que Román y Mario, si está por ahí, son testigos de qué discusiones tan calientes. Aún entre el grupito de estudiantes de la MED, estudiantes y maestros, respecto a que si fue el jueves, que si fue el miércoles, que si fue el viernes. Total, ya me los desgreñaban y nunca se pusieron de acuerdo. Pero hermanos, dice aquí que el Señor Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Y resulta que exactamente el primer día de la semana, dos hombres iban de Jerusalén a Emaús y Jesús los alcanza y entra en la conversación con ellos.
y les pregunta: ¿qué son estas pláticas que ustedes llevan? Y dice: pues vamos platicando de las cosas que han sucedido aquí en Jerusalén. Y él dice: pues, ¿qué cosas? Dice: pues qué raro, solo tú eres el único que no sabes, porque venimos hablando precisamente de Jesús, que fue entregado a Poncio Pilato y que fue condenado a muerte y que fue crucificado. ¿Y sabes qué? Hoy, primer día de la semana, ya es el tercer día que estas cosas sucedieron. Pues yo le creo a estos. Sí, yo le creo a estos. Porque ellos fueron testigos. Y ellos son los que dicen. Ellos están hablando el primer día de la semana. Y ellos son los que dicen: hoy primer día de la semana, ya es el tercer día que estas cosas sucedieron. Entonces Cristo resucitó al tercer día, de acuerdo a la profecía. Pero hay otra cosa, hermanos. Resucitó por el poder de Dios. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios. Fíjense bien eso. A este Jesús resucitó Dios. Entonces, el poder de Dios está involucrado en la resurrección de Cristo. Sí, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la intervención de Dios está sumamente relacionada con la resurrección de Cristo. Pero ¿saben qué? Que también el poder propio de Cristo está involucrado en su propia resurrección. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantará mi Padre. Destruyan este templo y en 3 días lo levantará Herodes. Destruyan este templo y en 3 días lo levantará el pueblo. No. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ustedes saben, a través de su estudio bíblico, que cuando dijo destruyan este templo, no se refería al templo de Herodes, sino se refería a su propio cuerpo. Así que entonces, dicho de otra manera, destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Él lo iba a levantar. Porque yo pongo mi vida por él. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. No son los judíos los que han determinado mi muerte. No es Poncio Pilato. No es los principales sacerdotes, escribas y ancianos. No es el centurión. No es el piquete de soldados. No, nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿La tomó? Sí. Con su propio poder. Y claro, el Espíritu Santo también está íntimamente involucrado, porque cuando dice Pedro que Dios resucitó a Cristo,
automáticamente está indicado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Le dijo a Pedro: porque has permitido que Satanás te incitase a mentir al Espíritu Santo. Conste, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu es Dios. Y si Cristo fue resucitado por el poder de Dios, automáticamente el Espíritu Santo también está involucrado. Así que resucitó en el tiempo indicado. Resucitó con el poder de Dios. Resucitó con su propio poder. Y resucitó con la intervención del Espíritu Santo. Algo más. Evidencias. Pruebas, sí, pruebas de la resurrección. Porque si no hay pruebas, si no hay evidencias, nada vale. Sin evidencias, nada vale sin pruebas. Todos, absolutamente todos, inmediatamente reclamamos pruebas. El esposo reclama pruebas a la esposa. La esposa reclama pruebas al marido. ¿Por qué llegas ahorita? Pues es que estaba trabajando. Es mentiroso. Me acabo de hablar y me dijeron que saliste a las 4 y ya son las 10. ¿Dónde andabas? Y empieza a titubear. No. ¿Dónde andabas? ¡Pruebas! Si no hay pruebas, más vale que se prepare para el divorcio. Para dormir en la calle esta noche. No hay pruebas. El hijo quiere pruebas. El maestro quiere pruebas. El patrón quiere pruebas. Todos queremos pruebas. La resurrección de Cristo requiere pruebas, evidencias de que fue algo real e histórico. Bueno, pues lo primero que tenemos, hermanos, como pruebas es la propia tumba de Jesús. Ahí está la primera evidencia, la propia tumba. Seguramente ustedes han leído demasiado este relato, donde los principales sacerdotes, acá entre ellos mismos, dijeron: aquel soñador dijo que iba a resucitar al tercer día, y aunque no creemos que eso suceda, porque simplemente es imposible, pero los discípulos son capaces de robárselo y luego decir que resucitó. Así que para que esto no suceda, vamos a hablar con Pilato y a ver qué hace Pilato. Y llegan con Pilato y dicen: Señor, queremos que nos ayudes en este problema. Aquel iluso, aquel brujo, aquel hechicero dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué te parece si pones una guardia de soldados allí y sellas el sepulcro? No sea que los discípulos se lo vayan a robar y entonces van a decir que así resucitó, y el error postrero será peor que el primero. Y Pilato les concede una guardia de soldados y luego manda sellar el sepulcro. Para romper el sello, hermanos, ni se atrevan, porque es el sello del Imperio Romano. Y cualquiera que violare el sello ya sabe lo que le espera: la muerte segura. Así que el sepulcro estaba herméticamente cerrado con una enorme piedra que, según Josefo, necesitaban varios hombres para moverla. Y además, allí estaba el piquete de soldados. Y además, allí estaba el sello bien colocado. ¿Pero qué sucede? Que llega María y encuentra la piedra quitada, encuentra el sepulcro abierto. Juan 21. Las mujeres hallaron
el sepulcro abierto. Lucas 24, 1 al 2. María encontró el sepulcro abierto. Juan 20, 1. Era el problema para ellas. Cuando caminaban muy de mañana, aún muy oscuro todavía, iban pensando, ¿quién nos revolverá la piedra? Nosotras no vamos a poder. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero con todo y el problema, ellas seguían caminando firmemente hasta llegar al sepulcro. Y qué maravilla, hermanos, que al llegar al sepulcro, la piedra estaba quitada, el sepulcro estaba abierto. Pruebas de la resurrección de Cristo. Pero algo más. El sepulcro no nada más estaba abierto, sino que también estaba vacío. El ángel dijo a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí. Si quieren, vengan y vean el lugar en donde fue puesto. Pero no está aquí. Estaba vacío. Y algo más. Los lienzos, el sudario, ahí estaba. Luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos con el que habían envuelto el cuerpo y el sudario que habían puesto en la cabeza. Pero él no estaba. Yo no sé, hermanos, si ustedes se han puesto a pensar y se han puesto a estudiar cómo se sepultaba a las personas en aquellos tiempos. La Biblia no nos narra mucho, pero sí nos dice que trajeron un lienzo, y sí nos dice que trajeron mirra y aloes. Los que entienden de este asunto nos dicen que era una tira de metros y metros de larga por 30 centímetros de ancha aproximadamente. Y una vez tendido el cuerpo, lo lavaban y luego empezaban a envolverlo desde las axilas hacia abajo. Y cada vuelta que le daban era algo de mirra, algo gomoso que le ponían para que el lienzo no solamente pegara con el mismo lienzo, sino aún pegara con el mismo cuerpo, de tal manera que para cuando acababan de envolverlo, hagan de cuenta que le habían puesto un forro herméticamente apretado, cerrado. Era casi imposible volvérselo a quitar. Si los discípulos se lo robaron, ¿cómo hicieron para quitar el lienzo y dejarlo sin descomponerlo? Si Jesús salió solo porque dice que estaba solo desmayado, ¿cómo lo hizo para quitarse aquello que bien podríamos llamarle un zurrón? No hay explicación posible, hermanos. Pero las ropas estaban vacías. El cuerpo no estaba allí. Es una evidencia de la resurrección de Cristo. Pero algo más, hermanos. Las apariciones de Cristo. Se apareció a María Magdalena, Juan 20, 11 al 18. Se apareció a las mujeres de Galilea, Mateo 28, 9 en adelante. Se apareció a Simón Pedro, Lucas 24, 34. Se apareció a los que iban a Emaús, Lucas 24, 13 al 15. Se apareció a los 12 discípulos
cuando estaban encerrados por el miedo de los judíos, y se presentó a ellos sin que se abriese puerta, sin que se rompiese pared. De repente, cuando menos lo esperaban, se aparece a ellos y les muestra las manos, y les muestra los pies, y les muestra el cuerpo, y les dice: tóquenme, pálpenme y vean que tengo carne y tengo hueso, cosa que no tendría si fuera un solo fantasma o un espíritu. Pues el espíritu ni tiene carne ni tiene hueso, como ven que yo tengo. Luego se aparece a los 11, ya estando Tomás allí, y dirigiéndose a Tomás, le dice: Tomás, alarga acá tu mano y métela en el costado, alarga acá tus dedos y métela en las heridas de los clavos en mis manos. Y Tomás exclama y dice: Dios mío, Señor mío. Dice Cristo: Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurado el que no vio y creyó. Además se apareció a los discípulos allá en Galilea, y se apareció a más de 500 hermanos. Y lo que me gusta es lo que dice Pablo: se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales unos viven todavía. Esto es mucho decir. Yo no me atrevería a decir a todos ustedes: hermanos, a ustedes les consta que el hermano Ezequiel murió el día 1 y resucitó el día 3 de noviembre. A ustedes les consta. ¿Qué harían si yo dijera eso? Me sacarían a palo de quiebra, me llevarían al manicomio. ¿Qué tal si yo les dijera: en la MEP, ahí donde yo doy clases, Ramiro Reséndez sacaba puros excelentes? ¿Me creerían? Pues Román no. Es bien difícil, hermanos. No nada más difícil, es imposible establecer como verdad algo que definitivamente es mentira. Así que si Cristo no resucitó, y Pablo se le ocurre escribir, y luego escribe a una iglesia grandísima, hermanos, y luego pide que sus cartas sean leídas a todos los demás, entonces la carta a los Corintios se iba a leer aquí, se iba a leer allá y se iba a leer más allá, y a todos les decía Pablo: Cristo resucitó, se apareció a más de 500 hermanos, y algunos de ellos viven todavía. ¿A qué se exponía Pablo? Si no era cierto, ¿a qué se exponía? A que investigaran, a ver si es cierto que hay algunos hermanos que fueron testigos. Y si no, pobre de Pablo, hermanos, pobre de Pablo. Si se habla así, hermanos, si se habla así, es porque está seguro. Hay un dicho bien vulgar, hermanos, bien corriente, y parece que alguien lo dijo anoche. Cuando yo digo que la burra es parda, porque traigo los pelos en la mano. Y si Pablo está diciendo que Cristo resucitó y que viven 500 hermanos allí, es porque es cierto, hermanos. Porque una mentira no se cree fácilmente. Se apareció a Santiago y finalmente se apareció a Pablo. Y Lucas, en su evangelio, dice que por 40 días se apareció con pruebas indubitables de que realmente había
resucitar. Evidencia, ¿verdad? Evidencia de la resurrección de Cristo. Pero hay otra cosa, hermanos. Pedro se pone a predicar en el templo, hermanos. En el templo. En el pórtico de Salomón. Y fíjense nada más lo que les dice. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y os pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense dónde está predicando, hermanos. En el mero centro de la ciudad de Jerusalén, allí en el templo, allí en el pórtico, y está predicando a una enorme multitud. Y está diciéndoles a los propios judíos que prendieron a Jesús, que pidieron la crucifixión, que ordenaron la muerte, los está culpando de haber hecho esto, y luego les dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso. ¿Cómo les voy a decir yo, hermanos? Yo soy testigo de que Román Quirós tiene 3 mujeres aparte de su esposa. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? No me consta, hermanos. No lo dudo, pero no me consta. Definitivamente no me consta, hermanos. Así Pablo, así Pedro, hermanos. ¿Cómo iba a hablar así? En el mero centro de la ciudad y delante de miles de judíos. Si la cosa no era cierta, Pedro no era un tonto para decir tales cosas, hermanos. Y si Pedro lo está diciendo, es porque es cierto. Otra cosa, hermanos, no solamente la tumba, no solamente las apariciones, no solamente el testimonio de las mujeres, no solamente el testimonio de Pedro, no, hermanos, el valor con que predicaban, el valor con que le hacían frente a la oposición. Me refiero al valor de Pedro, al valor de Juan. Ustedes saben que los aprendieron, los encarcelaron, los azotaron y les intimaron diciendo: nunca más vuelvan a enseñar y a predicar del nombre de Jesús, nunca más. Porque si en esta ocasión los azotamos y los vamos a dejar en libertad, en otra no respondemos. Así que no vuelvan a enseñar ni a predicar en el nombre de Jesús. Y ustedes saben lo que contestaron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quieren encarcelarnos? Encarcélenos. ¿Quieren matarnos? Mátenos. ¿Quieren quemarnos? Quémenos. ¿Quieren crucificarnos? Crucifíquenos. ¿Quieren echarnos a las fieras? Échenos. Pero no vamos a dejar de decir lo que hemos visto. ¿Morirían ustedes por sostener una mentira? No, si difícilmente morimos por la verdad. Menos por una mentira. Yo no moriría por alegar que Román murió y resucitó. Yo no moriría por eso, aunque hubiera sido cierto. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil morir por una mentira. Y sin embargo hay un escritor que nos dice que los cristianos, cuando iban en marcha hacia el anfiteatro, hacia las fieras, hacia la vida, dice, marchaban con
con una sonrisa en su rostro como si fueran en la marcha nupcial, a sabiendas de que iban a la marcha fúnebre. Morían valientemente, confiando en el Señor Jesús resucitado. Evidencias, ¿no? Evidencias de la resurrección de Cristo. Ya voy a terminar, no me faltan 4 asuntos. Necesidad de la resurrección. Necesidad de la resurrección. ¿Saben qué, hermanos? Que la resurrección era necesaria para confirmar la inspiración divina de la Biblia. Lucas 24, 44 y 46, y Jesús le dijo: estas son las palabras que os he hablado cuando estuve con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito respecto a mí en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Cómo fastidiaba yo a los estudiantes con esto? Y le voy a fastidiar a Romano ahorita. Cuando dijo ley, ¿saben a qué se refería? 5 libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Génesis el primero. Y cuando dijo profetas, aquí entraban en problemas los estudiantes, nunca dieron con bola. Profetas se refería a 8 libros, 4 anteriores y 4 posteriores: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. Y cuando dijo Salmos, se refería a 11 libros: 3 poéticos, Job, Salmos y Proverbios; 5 rollos, Ruth, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés y Cantares; y 3 libros, Crónicas, Nehemías, Esdras y Daniel. Es decir que, en pocas palabras, ¿qué quiso decir Cristo? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y así estaba escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Hermanos, entonces la resurrección tiene una importancia, súper importancia. Tiene un valor que no sé si podemos calcularlo. Pero sin la resurrección, esto no debería de ser. Así, hermanos. Sí, sin la resurrección, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento valdrían nada en lo absoluto. Era necesario, hermanos, que se cumpliera todo lo que de él decía la ley, los profetas y los salmos, o todo el Antiguo Testamento. ¿Cristo no resucita? ¿En qué quedó la ley? ¿Y en qué quedó los profetas? ¿Y en qué quedó los salmos? Oh, cuán necesaria era la resurrección en relación a la Biblia. ¡Qué necesaria era
La resurrección en relación a Cristo, hermanos. Ustedes saben todo lo que Cristo había dicho respecto a Él mismo. Él se llamó Hijo del Hombre. Pero más que eso, Él se llamó Hijo de Dios. Él se llamó la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él dijo muchas veces, yo soy la vida. El que cree en el Hijo tiene vida. Mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. ¿Qué le parece? Él es vida. Él es vida. Y el que cree en Él tiene vida. Y aunque esté muerto, vuelve a tener vida. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Pero qué les parece? ¿Qué les parece? Que el que es la vida y el que da vida muere y no resucita. ¿En qué hubiera quedado, hermanos? Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo, qué fraude, qué engaño, qué absurdo, qué mentira. Oh, hermanos, cuán importante, cuán necesario era que Cristo resucitara. Por eso Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Romanos 1:8. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. No resucita y no es Hijo de Dios. No es Hijo de Dios. ¿Y en qué estamos? ¿En qué quedamos, hermano García? Nada. Ya les dije, el judaísmo sigue, aunque Abraham esté muerto. El budismo sigue, aunque Buda esté muerto. El maometismo sigue, aunque Mahoma esté muerto. Pero el cristianismo no puede ser si Cristo está muerto. Qué importante, qué necesaria era la resurrección para garantizar las promesas del Señor. Y dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué les parece? Romanos 4:25, hermanos. Entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Además, un texto que todos saben, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, tan importante es la resurrección como tan importante es creer en la resurrección. Hermanos, yo creo que no hay cosa más grande y más maravillosa que la resurrección de Cristo. La resurrección es grande, hermanos. Grande, ¿saben por qué? Porque triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el sepulcro, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás y todos sus demonios, triunfó sobre el imperio romano, hermanos. Sí,
triunfó sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano fue y puso su guardia. El Imperio Romano fue y puso su sello. ¿Y qué pasa con la guardia? ¿Y qué pasa con el sello? ¿Y qué pasa con la piedra? Se desintegran, se disuelven, se deshacen ante la resurrección de Jesús. Qué grande, qué maravillosa es la resurrección. ¿Saben por qué? Porque con ella queda garantizada nuestra resurrección. Porque si Cristo no resucitó, pues no hay resurrección. Y si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y todos los que estamos confiando en Él somos los más dignos de lástima. Y todos los que murieron creyendo en Él están irremisiblemente perdidos. Pero bendito y gloria sea a Dios. Cristo resucitó. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo está en nosotros, Él también nos levantará a nosotros espiritualmente y literalmente cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quieres resucitar esta noche? Tú puedes resucitar esta noche. Porque el que vive en pecado, aún viviendo, está muerto. Pero puede surgir a la vida. Porque el que oye su palabra y cree al que la ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Mientras cantamos el himno, ven, ven al Señor.